Hola, hola. Veo que ya hay mucha gente reunida y conectada de una manera muy puntual. Entonces, muchas gracias por su tiempo y por su interés en trabajar en estos temas y conectarse con Áptica. Como pueden ver, tenemos a Damaris hoy acompañándonos en este espacio, que va a ser una intérprete que va a acompañar a personas con capacidades diversas que requieran soporte de lenguaje de señas. Em, ya son las 7 en punto, sin embargo, estaría bueno darle un ratito a que otras personas se pudieran conectar y me disculpo, dije 7 porque estoy en Santiago de Chile, 6 en punto en Colombia. Entonces, vamos a dar un ratito mientras las personas terminan de conectarse y mientras tanto voy a preparar la presentación. Entonces, vamos a conectar. Vamos a presentar y me gustaría que me confirmaran si efectivamente están viendo mi pantalla en este momento. Yo funciono muy bien por el chat, listo, perfecto. Entonces veo que ya todas las personas están aquí ya viendo lo que está pasando. Em, Trabajo muchísimo por el chat, entonces ahí vamos a poder estar como conectándonos y comunicándonos. Para arrancar, pues, y le damos un poquito de espera a las personas que estamos esperando aquí, pues igual me presento con los que ya están. Mi nombre es Angélica Flechas y yo soy la orgullosa fundadora de Áptica y hoy les voy a presentar unos contenidos súper interesantes asociados a los servicios con visión incluyente. Y al final vamos a contarles una propuesta muy interesante que traemos para todas las personas que están conectadas, en caso de que a alguna le interese poder unirse a este proyecto que queremos desarrollar. Entonces, mientras vamos arrancando, me encantaría que las personas que ya están conectadas pudiesen presentarse. Entonces, si quieren, les voy mostrando cómo lo hago yo. Entonces, lo hago en el chat. Entonces, soy Angélica. em, Soy la fundadora de Áptica y pueden conectar con algo asociado a inclusión, que es la razón por la cual están acá. Entonces, me enteré sobre inclusión en mi maestría y ahí desarrollé pues esto que les voy a presentar hoy. Entonces, de esa manera puedo entender quiénes son, dónde trabajan y cuál es su conexión con este tema puntual de trabajo. Entonces, los que quieran ir arrancando, bienvenidos sus comentarios en el chat. Listo, ahí arranqué yo. Entonces, todas aquellas personas que están conectadas, que quieran contarme quiénes son, estaría buenísimo porque me da contexto y me permite tener mucho más conexión con todas las personas que están pues, conectadas. Em, Así que láncese, cuéntenme quiénes son ustedes, por qué están acá, o cuál es su relación con el tema de inclusión y con eso pues puede ser mucho más interesante todo el ejercicio. Eh, Ejemplo, Natalie García o Alejandro Hurtado o Malejo. Todos ustedes estaría buenísimo que me respondieran por el chat y ahí sé quiénes son y en qué trabajan y de esta manera es mucho más fácil para mí poder hacer el ejercicio. Vamos a darles 2 minutitos más a las personas que están, digamos, vinculadas a este espacio y con eso vamos a poder ir trabajando. Pero bueno, muy callados y muy calladas, entonces díganme de una vez si así va a ser la sesión porque va a estar un poco difícil para mí poderme conectar con ustedes si no logro tener pues como información. Entonces cuéntenme quiénes son, quiénes están aquí, por qué están aquí y con eso facilitamos mucho el ejercicio. Gracias, Yadi, por iniciar el chat. Entonces dice, hola, mi nombre es Yadi, actualmente estoy haciendo mi maestría y quisiera que mi trabajo de grado pueda impactar en los usuarios del sistema de salud en Boyacá. Qué lindo proyecto. ¿De qué es tu trabajo de grado o de qué es tu maestría? De esta manera puedo conectar mucho mejor y de hecho darte tips y temas asociados a tu tema.
Bien, ahí está Claudia. Mi nombre es Claudia, soy fonoaudióloga de formación y me gustaría aprender en el mundo laboral remoto, dando un eje de discapacidad. Sin embargo, no sé por dónde empezar. Perfecto. Aquí hay temas que pueden ser interesantes para ti, que están muy a cómo crear un producto o un servicio o una experiencia incluyente. Entonces, en ese sentido, pues hay una conexión contundente con el en el cual estamos trabajando. Em, perfecto, sí, me gusta. Bueno, yo de formación soy abogada y soy diseñadora, entonces también tengo una conexión que es un poco inusual desde el punto de vista metodológico, así que en tu caso vas a encontrar unas conexiones bien interesantes, o sea, veo que pues manejas el mundo de los negocios, pero también pues, entonces ahí puede haber una conexión. Se puede hacer un abordaje muy interesante desde cómo la regulación nos exige comportarnos como empresarios y empresarias de determinada manera, pero como no tengo las herramientas para poderlo bajar, es como si hubiera una disonancia entre lo que dice el antes. Hola, soy Alejandro, diseñador industrial. La temática de diversidad e inclusión es importante en cada uno de los proyectos a realizar. Total, completamente de acuerdo, Alejandro. El tema es que muchas veces no se tienen las herramientas, es decir, se tiene el cuestionamiento de tenemos que trabajar pero no sé cómo. Entonces, pues esto es lo que trae el espacio de hoy. Natalie García dice que es la líder jurídica de una IPS y le encantaría saber cómo prestar desde el área de servicio incluyente a los usuarios y proveedores. Me encanta. En el mundo de salud, por ejemplo, hay demasiadas de género y diversidad y que se pueden trabajar, entonces me alegra mucho poder contar contigo en este. Hola. Los insumos para poder llegar y crear el producto que hoy en día existe. Así que creo que vas a disfrutar mucho la sesión. Y pues de esta manera creo que ya podemos darle inicio a nuestro espacio. Voy a hacer un ejercicio chiquito y es que quiero garantizar que yo esté compartiendo el sonido. Entonces, sí, aparentemente ya no me pedí hacer nada especial. Entonces, denme un segundito. Listo, ahora sí. Entonces, arranquemos. Bueno, somos Áptica, entonces pues yo no solamente soy Angélica, sino soy la orgullosa fundadora de Áptica, que es una compañía que se dedica a diseñar servicios. Esto quiere decir que antes de trabajar como diseñadora con visión incluyente, empecé a trabajar en el mundo de diseño de servicios y durante 10 años hemos trabajado con empresas de múltiples sectores, de múltiples industrias. Hemos hecho más de 700 proyectos en el sector salud, en el sector financiero, seguros, hotelería, restaurantes. Entonces, pues ha sido un recorrido súper bonito y potente donde hemos entendido de principio a fin cuál es la historia por la que pasan las personas y cómo esa historia se puede diseñar. Nacimos en Colombia, pero nos hemos ido moviendo a otras partes del mundo. De hecho, hoy yo la saludo desde Chile, que es un país objetivo para nosotras en Áptica. Entonces, pues ha sido como nuestro ejercicio, como de irnos moviendo por el mundo. Como les contaba, para nosotros los servicios son historias que pasan en el tiempo. Entonces, por ejemplo, ahorita que me contaban de una IPS, que es una institución prestadora de salud, pues cada vez que una persona va a una cita médica, a una experiencia de urgencias, a hacerse un examen, está viviendo una historia. Y esa historia pasa en el tiempo, es decir, está compuesta de diferentes momentos. Y en ese sentido, em, y en ese sentido, vamos a lograr entender todos los momentos y todos los puntos de contacto. Feli, porfa, revisa que todas las personas que estén tratando de ingresar puedan hacerlo. Gracias. Bueno, entonces, cuando nosotros entendemos estas historias que pasan en el tiempo y entendemos que esos momentos se materializan por algo que llamamos nosotros desde el diseño de servicios como puntos de contacto. Entonces, los puntos de contacto son las personas, los objetos, los canales, los procesos y los espacios. Entonces, esta experiencia de la IPS que les estaba contando ahorita, digamos, ir a una cita médica, se materializa porque hay un proceso por medio del cual pides la cita. Hay una persona que te recibe, ya sea en la recepción o directamente es la persona que te atiende en la cita médica. Hay puntos de contacto físicos, como objetos o espacios. No sé, la camilla donde te sientas, la bata que te entregan, la sala de espera. Todos estos son puntos de contacto del servicio. Pero
no solamente debemos considerar qué es lo que permite que el servicio exista, sino las personas que ofrecen esos servicios y las personas que usan esos servicios. Esto seguramente pues todas las personas que están acá ya la conocen muy bien, que es este tema de centrar la experiencia y los diseños en las personas, o pues también se conoce como diseño centrado en el humano, o en inglés Human Centered Design. Pero la conversación acá es diferente. Y es, no solamente me estoy preguntando las personas que están allí, sino me pregunto sobre estas personas de una manera más profunda e incluso entro a cuestionarme si el género de estas personas es relevante o si las capacidades diversas de esas personas son relevantes. Y ahí es cuando empieza a haber algo interesante para nosotros en la conversación. Entonces aquí me gustaría preguntarles en el chat. ¿Ustedes creen que el género es relevante cuando yo hago una atención de urgencias? ¿O ustedes creen que el género es relevante cuando yo diseño un producto financiero? ¿O cuando hablo de capacidades diversas, personas que, digamos, eh, viven la experiencia desde otra manera sensorialmente? ¿Esto es relevante a la hora de diseñar un servicio para estas personas? ¿Sí o no? Entonces, me encantaría leerlos en el chat y saber ustedes qué opinan, qué piensan sobre esto. Y a partir de esto, pues continuamos. Entonces, ¿dirían que sí o que no? Que el género y como las capacidades diversas son relevantes o no para diseñar experiencias y servicios. ¿Ustedes qué piensan? Soy una fiel creyente de que un servicio es una co-creación de valor por actores. Entonces, yo entrego parte del servicio y ustedes hacen parte del otro componente que son las personas que reciben el contenido. Entonces, entre más interactúen va a ser mucho mejor para mí. Bueno, Carolina, por ejemplo, dice que depende del contexto. Ok, bueno, podría ser interesante. ¿Tienes un contexto donde no es relevante? Karen dice, no debería, pero creo que hay un sesgo y sí empieza a ser relevante. Bien. Hay alguien que dice, claro, sobre todo cuando existen servicios enfocados a un género como es la parte ginecológica o obstétrica, ¿ok? Evelyn dice, sí, qué diferente hubiera sido el cómo nos acercamos a la banca desde niños, si cuando acompañamos a nuestros padres a la oficina hubiéramos podido entender más ese mundo. Entonces, es interesante porque hay muchos matices. Entonces, por ejemplo, alguien dice al principio, dice, depende del contexto. Y es algo interesante, o sea, yo no estoy acá para decir sí o no, simplemente para entender, digamos, las bases de concepto y de conocimiento que traen las personas que están conectadas aquí para poder a partir de eso poder conectar y resolver. Pero hay algo que sí es intrínseco a nosotros y es que hemos dado por hecho como personas que hay un género que nos acompaña, ya sea por nacimiento o ya sea por decisión. Y en ese sentido, los servicios alrededor nuestro no lo están considerando y alguien mencionó algo súper interesante que tiene que ver con los sesgos y es, no debería, dice Karen, pero el hecho de que haya sesgos hace que, por ejemplo, los servicios se diseñen para un usuario en particular, dejando por fuera otras realidades del contexto o diseñando teniendo en cuenta que para este género en particular, por ejemplo, lo que les gusta es el color tal, entonces voy a diseñar una tarjeta de crédito de color rosada y en ese momento es un servicio para mujeres. Entonces ahí definitivamente pues entramos a hablar del sesgo y es que se considera que un color puede hacer que determinada persona usuaria quiera conectarse más con ese producto, pero en realidad hay cosas que son de fondo alrededor del producto, de cómo yo percibo el producto, de cómo el contexto social, económico y cultural me ha acompañado, y a partir de eso podrían existir unas variantes, unos matices adicionales alrededor del producto que puedan hacer que ese producto realmente esté conectado conmigo más allá de que la tarjeta se vea rosada. Entonces, no sé si hasta acá, con la explicación que acabo de dar, van viendo un poquito el camino hacia dónde puede ir la conversación. Bueno, entonces para arrancar me gustaría mostrarles este video que tiene unos mensajes interesantes asociados al género. Entonces denme un segundito. This is Reference Man. He's a white 30-year-old male who weighs about 155 pounds, and he decides how we live. For decades, industries have considered this the standard human and designed the world around him. Everything from air conditioning in offices to cars, even military equipment. But there are other ways we use reference man that aren't so obvious, like in medicine, where it doesn't just lead to discomfort. Here, the disparity can be incredibly dangerous for women. A few years ago, something strange was happening. Headline after headline recounted a similar story. Dozens of women were crashing their cars under the influence of sleeping pills. In many of these cases, they had taken a dose of Zolpidem the night before. It's what you probably know as the common sleep aid, Ambien. The problem wasn't entirely the drug itself, it was the dosage.
Women and men were both prescribed 10 milligrams of the drug for 8 hours of sleep. But it turns out women metabolize the active ingredient in Ambien twice as slowly as men. That means by the time men woke up the next day, the effects of the pill had usually worn off, while for many women, the drug was still in their system. After the crashes, the Food and Drug Administration issued a safety warning in 2013 and changed the recommended dosage for women, cutting it in half. The reason the right dosage for women had been overlooked is that the clinical trials on Ambien focused on male test subjects. If they're using this hypothetical average man and they're basing dosage on it, that's kind of scary, not just because it doesn't apply to women, but because it also doesn't apply to a lot of men either. There are several factors that can affect how a person metabolizes drugs, from size to body fat to hormonal fluctuations. And these factors can vary drastically based on sex. But many clinical trials don't account for this. They often don't include enough women as test subjects. And even when they do, data from women is often mixed in with data from men, which can hide sex-specific reactions to medicine. I don't care that it's more effective for men. I just want to know, is it going to be effective for me as a woman? So you don't know that unless you look separately at those groups. Take acetaminophen, the active ingredient in Tylenol. It's flushed from a woman's body slower than in men, so the prescribed dosage can put women at more risk for potential overdose and liver failure. And one heart medication that's supposed to prevent heart attacks may actually trigger one in women. So we know that this is still a problem, but it's so hard to know how often this happens because there's no research. If the companies did a better job of looking at men and women separately and studying them separately, I think we'd have a lot more dosages that are different for women and men. In 1993, the National Institutes of Health created regulations saying women must be included in human studies and have their data analyzed separately. But the problem is, it's the FDA, Food and Drug Administration, that's making the decisions about what medications are being sold to you and to your loved ones, and they are not required to include women, people of color, people over 65. You know, if you're only studying white men, you don't have to study as many people. The more people you study, the more it costs to do the research, but the more meaningful the information is, so that we can all make informed decisions about what's good for us. Listo. Entonces aquí me gustaría leerlas un poquito y leerlos y entender qué percibieron, qué sintieron, qué pensaron al ver este contenido. ¿Qué les generó? O no les generó nada y pueden decir nada, me dio lo mismo. Listo. Karen dijo, qué difícil. Claro, logísticamente hablando es complejo. Curiosidad al tiempo, preocupación. Y es como, ¿cómo así? O sea, el cuerpo humano, desde el género, tiene diferencias que podrían considerarse en cierta medida biológicas que no están siendo consideradas. Y este es solo uno de los ejemplos. Hay otros más como cotidianos. Por ejemplo, hay uno que tiene que ver con la detección del autismo. Los estudios que se han hecho estaban enfocados en un usuario estándar masculino, entonces se detectaba mucho más fácil el autismo en hombres que en mujeres. Entonces había mujeres que llegaban a los 40 años teniendo autismo, pero nunca las habían diagnosticado como tal porque la forma en la que se manifestaban los síntomas era diferente. Hay otro ejemplo buenísimo y es con los infartos. Entonces, si uno se pregunta cuáles son como los síntomas típicos del infarto, si uno le dice a una persona, oiga, esa persona está teniendo un infarto porque le está pasando A, B y C, siempre lo que te van a decir es, no, pues le duele el brazo izquierdo, presión en el pecho, dificultad para respirar, y estos son los síntomas en los hombres. Entonces, nuevamente, como así? Entonces las mujeres tienen el corazón en otro lado, ¿qué es lo que pasa? No, es un tema de contextura y de dónde se siente la presión del dolor, y la presión del dolor en las mujeres se siente en la boca del estómago. Y esto pues tiene implicaciones de vida o muerte, porque ha habido mujeres que están teniendo síntomas de infarto y piensan que tienen gastritis. Entonces les dan un Gaviscon y con eso, digamos que los aproximan a una siguiente situación que puede ser como bastante compleja y bastante retadora.
Entonces, veo, digamos, unos temas que son interesantes alrededor ¿de qué? De cómo ustedes pueden vivir los servicios, los productos y cómo las personas que los diseñan, que los conciben, están dejando por fuera información que es muy relevante. Y aquí pues veo personas en el chat que dicen que todo se debe centrar en la experiencia del usuario. Y entonces aquí aparecen como los matices de estas personas usuarias. Claudia habla de invisibilidad, porque pues no nos vemos y aquí aparece mucho el tema del estudio menstrual. Creo que todas las personas acá de pronto pueden conocer el caso de la vacuna contra el COVID, donde nos hicieron estudios en mujeres en particular y después se demostró cómo la vacuna había alterado los ciclos menstruales y los cólicos y como la sensación de dolor. Em, JD dice, yo siento rabia de sentir que muchas veces estamos en riesgo y no depende de nosotras, sino de personas que están tomando decisiones. Pero les voy a hacer una pregunta. ¿Ustedes creen que las personas que diseñan estos productos lo hacen desde la maldad? O sea, como me voy a levantar a diseñar un producto o un servicio, en este caso un producto médico, y a propósito voy a rechazar a las mujeres para que cuando se tomen este medicamento se demore mucho en digerir y se mueran en los accidentes de carro. ¿Sí o no? ¿Ustedes creen que aquí hay como una actitud proactiva hacia la maldad? No, exacto. Y esto es importante porque siento que muchas veces la conversación alrededor de esto ha sido tal vez un poco muy extremista y tal vez nos han faltado espacios seguros para tener la conversación, porque no hay, digamos, una mala intención, pero sí hay desconocimiento y ahí ya entramos en el límite de, podría considerarse como un poco, pues, no sé, negligente no considerarlo, pero no necesariamente hay maldad. Entonces, empezamos como a explorar esto y empezamos a ver pues cómo se han concebido los productos, los servicios e incluso cómo se han concebido hacia el futuro. Y hay un libro que me gusta mucho que es de una autora chilena que se llama Ojos que no ven, ella es Carmen Gloria López. Y leyendo el libro encuentro este componente, no sé si todas las personas que están conectadas, no sé cuántos años tienen, tuvieron la oportunidad de ver Los Supersónicos. Y Los Supersónicos pues tiene este personaje que es Robotina. Señora Austria. Y adiós, señor Doctor. No puedo remediarlo, Cometín. Es el destino de esta vieja robotina. Siento haberle fundido un fusible, señor, pero ¿qué pueden esperar de un embobinado tan viejo como el mío? Y me pareció súper interesante cuando Carmen Gloria trae el caso de los supersónicos al análisis, porque dice que era una serie enfocada en el futuro y realmente si ustedes piensan, pues es futurista, muy futurista. Entonces trae el televisor que se descarga del techo y después lo puedes devolver, el entrenador de gimnasio que se conecta y tú te conectas y haces el ejercicio a distancia, que pues esto empezó a pasar en nuestros países en el 2019, 2018 y pues aumentó de manera dramática con la pandemia, pero pues habla de incluso, sin ir muy lejos, casas voladoras, carros voladores, casos que todavía de pronto no tenemos la casa voladora. Pero hay una cosa súper interesante y es que no proyectaron el futuro en el género. Entonces, consideraron que igual el señor supersónico era el que pues trabajaba y ultrasónica, que era su esposa, ella se quedaba como madre de familia, dedicada a su vida. Esto no quiere decir que ese no sea un rol que uno quiera tener, simplemente es interesante cómo la serie asume que ese va a ser el rol que ella va a tener. Y también es interesante cómo recibe ayuda dentro del hogar, excepcionalmente de su hija y del único robot femenino, que es Robotina, que claramente es una asistente del hogar. Entonces, es como se siguen manteniendo como algunos sesgos sociales de los roles dentro de las personas, dentro de la sociedad. Y aquí, pues lo que estamos viendo es un contenido que están viendo niños que están creciendo en un contexto. Entonces, si yo sigo como consumiendo esta información, pues voy viendo y voy como reforzando conceptos que son quién va en dónde, qué va a hacer, cómo lo va a hacer. Entonces, ustedes ven los dos ejemplos que les estoy trayendo. El primero es muy de como yo biológicamente soy diferente y debería ser considerada esa mi diferencia. Y el segundo es más social, más cultural y más de contenido, y es como aquellas personas que generan el contenido también van asociando que determinadas personas van en un rol, van en unas características. Entonces, son dos fuentes diferentes de información que afectan la forma en la que accedemos a productos y servicios que podrían ser relevantes a la hora de tomar decisiones de diseño. Come- Entonces,
viendo estos insumos, nos preguntamos, ¿cómo podemos innovar con visión incluyente? Y aquí les voy a contar un poquito sobre mí y por qué trabajo en esto. Yo primero estudié Derecho, después estudié Diseño y cuando me gradué yo solo quería ser diseñadora, entonces no ejercí como abogada. Salí a buscar trabajo como diseñadora de servicios, era algo muy nuevo, entonces como no había trabajo en eso hace 10 años, pues, o sea, esto que nos cuenta Evelyn de tengo este rol, pues no era común. Entonces, pues yo digo, como no era común, pues yo me inventé mi trabajo y ahí creé Áptica. Y fuimos la primera consultora 100% colombiana dedicada a diseñar servicios. Y en ese camino descubrimos que pues había toda una oportunidad de explorar diferentes proyectos y en ese sentido empezamos a abordar los retos y las oportunidades de diferentes maneras. Y para mí pues no fue suficiente quedarme ahí, entonces empecé a hacer un MBA y la última clase que vi del MBA se llamaba Gender Intelligence y la clase me abrió los ojos y me hizo cuestionar si el mundo era inteligente frente al género o no. Y en ese momento, pues me doy cuenta que yo soy mujer, que lidero una compañía donde el 80% somos mujeres, donde hay una representación alta de población LGTBIQ más, y que nunca me ha cuestionado si era lo mismo diseñar un producto o un servicio para un hombre que para una mujer, si debería hacer la diferencia, en qué contextos debería hacer la diferencia, y si hasta el momento había diseñado proyectos que estaban como o aumentando los sesgos, como robusteciéndolos y reforzándolos, o no los estaba considerando y estaba haciendo un mal servicio. Entonces, como respuesta a esto, nace la metodología de diseño de servicios con visión incluyente en Áptica, que busca partir de estos tres principios. Entonces, el primer principio son los vicios de exclusión que son invisibles. Entonces, todo lo que hemos hablado ahorita, digamos, el hecho de que los Hanna-Barbera, que son los que crearon los supersónicos, hayan puesto en el futuro a una robot mujer llamada Robotina para que ayude a la señora ultrasónica a estar en la casa y hacer cosas del hogar, no hay maldad en Hanna-Barbera, ¿sí? O los médicos que crean o las farmacéuticas que crean el medicamento y están haciendo estudios solo con hombres y entonces pasa estos efectos, no necesariamente hay maldad. Lo que hay es un vicio de exclusión donde yo no sé que estoy excluyendo a esta población, simplemente la estoy excluyendo en las conversaciones, estoy asumiendo unos roles que van a cumplir y crezco de esta manera. Entonces, para mí lo normal es que la mujer esté en este rol, el hombre esté en este rol, o que el medicamento pues funcione de esta forma con un usuario particular de unas características cuando no estoy viendo la diversidad que nos acompaña desde el punto de vista social, desde el punto de vista biológico. Entonces, ese es el primer principio. El segundo principio es que la intención en estos temas importa. Entonces, ya con el hecho de que ustedes están acá conectadas, ya con el hecho de que ustedes, no sé, después de la charla citen a otro espacio con personas de sus compañías y digan, oigan, quiero que hablemos de si hay sesgos acá, de si hemos considerado que solo ellas pueden hacer esto o ellos pueden hacer esto, o ni siquiera hablamos en el general del lenguaje y no consideramos personas que fluyen en el género, o no nos hemos nunca cuestionado si es lo mismo vivir experiencias siendo hombres o siendo mujeres, pero ya solo tener el espacio, ahí hay una intención positiva. Porque he visto que hay a veces unas posturas muy, ¿cómo decirlo?, extremistas, donde se busca la inclusión absoluta. Entonces, sí, vamos a arrancar este proyecto de inclusión y entonces tenemos que trabajar con personas en condición de discapacidad, personas que fluyen en el género, obviamente arrancar con el componente mujer y vamos a ver como todos los matices de la accesibilidad y entonces, si no lo hacemos así, entonces no lo estamos haciendo bien cuando pues en realidad la intención en estos temas importa. Entonces ya con el hecho de querer hacer un proyecto así sea pequeño, con una muestra pequeña, ahí ya hay intención. Y este es un llamado a no ser extremistas y absolutistas, porque como decía una de mis profesoras de diseño que se llama Natalia Agudelo, lo perfecto es enemigo de lo bueno y querer desde el principio lograr absoluta inclusión va a hacer que el proyecto pues sea un poco inviable porque es muy costoso, porque es difícil de sustentar, porque entonces pues partamos de la intención, de tener las ganas de hacer las cosas diferente y de aceptar que existen estos vicios y que yo podría inspirarme en estos para darle la vuelta. Y el tercero es que tenemos que crear espacios seguros para abordar las conversaciones. Entonces aquí me acuerdo mucho de una vez que me senté con un estudio de abogados, con una firma de derecho en Colombia, y uno de ellos, uno de los abogados, me estaba contando que había una persona en la organización y empezó a dudar mucho de cómo referirse a la persona. Es ella, es él, bueno, no sé cómo decirle, y entonces de repente decidió no hablar más y ya.
pero su intención está en el lugar correcto y es que él, que era la persona con la que yo estaba hablando, quería incluir a esta persona en conversaciones asociadas a inclusión porque sentía que esta persona representaba una población y que no estaba teniendo voz y voto en las conversaciones. Entonces, en ese momento, la intención estaba en su lugar correcto. Él, digamos que sufrió en expresarse y lo que yo hice fue crear un espacio seguro para tener la conversación. Le dije, bueno, Juan, tranquilo, cuéntame cómo se llama esta persona. Me dijo María. Y yo, bueno, se identifica como María. Sí, bueno, entonces vamos a hablar de María. Entonces, ¿tú quisieras incluir a María en estas conversaciones? Y me dijo, sí. Y solamente con ponerle el nombre que ella misma se ha asignado, pues se facilitó toda la conversación. Suena sencillo, pero él en su corazón y en su cabeza estaba como muy contrariado, no quería dañar, pero tampoco tenía las herramientas para hacerlo como él consideraría que es correcto. Entonces, crear el espacio seguro para tener las conversaciones es clave y son de pronto para ustedes puede ser obvio, porque es como, pues obvio, yo siempre quiero hablar de manera segura, quiero crear los espacios, pero no necesariamente. Y nuevamente, en estos discursos hay demasiado extremismo y cuando alguien llega cometiendo un error en el discurso o cometiendo un error desde la postura porque trae estos sesgos de una clausura en la conversación, no dejan a esta persona participar y entonces los grupos de conversación ya no son tan diversos porque nos quedamos las personas que dominamos el tema, pero los demás, que es para quien deberíamos crear los espacios, diseñar los proyectos y tener las conversaciones, pues no hacen parte de esta conversación. Entonces, esos son los tres principios. Para lograrlo, nosotros quisiéramos tener una aproximación aquí, pues muy metodológica. Entonces, así como existe el Business Model Canvas de Osterwalder o pues diferentes herramientas que permiten bajar metodologías y estrategias, en Aptica hemos creado esta esfera. Esta es una esfera que tiene 3 niveles y que busca abordar proyectos con visión incluyente. ¿De dónde salió? De esta reflexión que tuvimos al ver que los servicios podían ser incluyentes, pero el tema de la inclusión es sistémica. Entonces, si yo quiero hacer un proyecto, pero no estoy tocando componentes asociados a la cultura, componentes asociados a las políticas, componentes asociados al ecosistema de la organización donde estoy trabajando, puede que me quede corto en, en la aproximación y entonces diseño un proyecto que está limitado, que no tiene soporte, digamos, de recursos, que no es relevante estratégicamente para la compañía y entonces no se hace. Pero en realidad el proyecto sí era estratégico para la compañía, el proyecto sí tenía un ecosistema que lo podía acompañar, el proyecto podía soportarse en una cultura incluyente o en un equipo que generara representatividad. Entonces empezamos a cuestionarnos cuáles serían como estos elementos mínimos que deberían considerarse en un proyecto. Esto no quiere decir que todos los elementos hacen parte de todos los proyectos, pero sí los proyectos van a tocar al menos 2 o 3 de los que están presentes en esta esfera. Entonces, habiendo dicho eso, vamos a ver más a profundidad en qué consiste la esfera. Pero también les cuento que si quieren aprender nuestra metodología completa, al final les vamos a dar una sorpresita y pues esto pues va a tener un precio especial para las personas que desean inscribirse de una vez. Entonces, volviendo a la esfera, vamos a hablarles de los 3 niveles de la metodología. Entonces, el del centro se llama la inspiración. ¿Y por qué? Porque cualquier proyecto enfocado en inclusión debe generarnos un móvil, algo que nos motive a hacerlo realidad. Esta inspiración nosotros lo vemos desde 2 componentes. Uno es el objetivo de negocio y el otro son los datos, tanto cualitativos como cuantitativos que soportan el proyecto. Y algunas personas de acá dirán, ¿cómo así, Angélica? O sea, tú estás haciendo un negocio alrededor de la inclusión. No, lo que yo estoy haciendo es demostrarle a las compañías que pensar en inclusión es un buen negocio, es un good business. ¿Por qué? Porque históricamente se ha dejado por fuera la consideración de determinadas personas estratégicas de nuestra audiencia, porque toman decisiones, porque pueden inspirar los proyectos, porque pueden aumentar la propuesta de valor del mismo, pero como no nos hemos cuestionado cuál es el objetivo de negocio de mis proyectos de inclusión, pues no veo la conexión del proyecto con el negocio. Y cuando hablo de objetivo de negocio, puede estar enfocado en algo tan objetivo como las ventas o algo tan emocional como el posicionamiento de una marca. Em, entonces, para algunas personas de acá será como un poco frío este componente, pero les prometo que cubrirlo garantiza tener conversaciones con áreas de la organización que antes no se conectarían con los componentes de inclusión. Porque cuando ustedes empiezan a hablar en cifras y empiezan a hablar en relevancia de mercado, ya las áreas
típicas que tradicionalmente podrían no estar vinculadas con un proyecto de esta naturaleza, empiezan a escuchar y empiezan a ver la relevancia que un proyecto de esta naturaleza puede tener. Y el otro componente es el dato. Y el dato es cuáles son las historias, cuántas son las personas, cuántas son las quejas, cuál es mi presencia en ese mercado en particular, que empieza a darme instrumentos e insumos para poderme cuestionar si el proyecto tiene algunos temas para abordar, para poder innovar desde la experiencia de servicio que estoy ofreciendo y dónde están esos puntos de dolor, dónde están esos sesgos que generan los puntos invisibles de la experiencia y que después me llevan a encontrar las barreras del servicio que generan ese punto invisible. Entonces, necesito la inspiración. Entonces vamos a arrancar con un tema enfocado en cifras y es algo tan básico como hablar de temas binarios, hombres, mujeres, y cuántas personas hacen parte, en este caso, de la población en Colombia. El 48% son hombres y el 52% son mujeres. ¿Esto qué quiere decir? Pues que hay algo interesante para abordar este proyecto desde esta naturaleza, porque si yo, por ejemplo, históricamente he diseñado servicios que sin habérselo propuesto, pero simplemente han ocurrido de esta manera, han sido diseñados para un usuario masculino heteronormativo, estoy dejando por fuera del diseño de manera proactiva al 52% de la población. ¿Esto qué quiere decir? Que ese 52% puede que algún porcentaje de ahí me esté comprando, pero me está comprando porque esta persona se está acomodando al producto o al servicio que yo he venido desarrollando, yo he venido diseñando. No porque cuando yo lo diseñé o lo conceptualicé, tuve en cuenta variables sociales, económicas, culturales o incluso, como lo vimos al principio, biológicas, que pudieran ser interesantes para poder diseñar. Muchos de ustedes dirán, pero bueno, ¿cuáles pueden ser las variables? Más adelante les voy a mostrar ejemplos donde hemos encontrado cosas súper interesantes de lado y lado. No me malentiendan, esto no es diseño centrado en la mujer, esto es diseño centrado en el género y hemos descubierto que ha habido proyectos, que ha habido servicios que también se han enfocado mucho en el rol de la mujer en esa situación, excluyendo el rol del hombre en esa situación y aumentando el sesgo de que la mujer es la que tiene que mantenerse en esa posición todo el tiempo. Entonces, pues esto es algo que es muy básico y es entender hombre-mujer a un lado, pero ya de ahí en adelante puedo sacar mucho más datos, como por ejemplo me pasó con una empresa de retail que nos contrató, donde esta es una empresa que vende ropa para hombre. Y cuando vean que entraba una mujer con un carrito de bebé, de una decían, a ella no le voy a vender. No desde la maldad, sino desde la voy a ignorar, sino que si tenían que escoger entre un hombre, entre una mujer con un carrito, todos preferían irse a venderle al hombre. Pero cuando hicieron los análisis de los datos, se dieron cuenta que los tickets de venta eran más altos y más recurrentes en las mujeres que iban a comprar. Entonces, si ustedes ven, yo simplemente tengo aquí el dato que soportaría un poco el objetivo de negocio. Y es, pues yo quiero vender más, estoy ignorando sin intención. O sea, no me lo propongo, simplemente por mis sesgos de que ella está ocupada con su bebé y no me va a comprar, entonces la ignoro y después me doy cuenta que ella igual es la que está tomando las decisiones de compra y está haciendo el proceso de adquisición. Entonces ahí es cuando empiezo a cuestionarme si tengo unos sesgos de cómo se comportan las personas, qué decisiones toman y a partir de eso estoy yendo en contravía un poco del objetivo de negocio, que nuevamente en este caso sería vender. No sé si hasta aquí tiene sentido lo que estoy diciendo y están conectados con la conversación. Como no les veo las caritas, no recibo tanto feedback. Entonces estaría bueno saber si vamos bien, qué sienten, qué piensan y así podemos continuar. Listo, perfecto. Entonces, esto ha sido interesante para ver otros componentes. Entonces, por ejemplo, se hizo un estudio sobre las tasas de interés que pagaban las mujeres versus los hombres. Esto es en Colombia. Esto yo también lo vi en Chile, ahorita que hice una presentación muy parecida, contrastando con datos de Chile, exactamente igual. Y es que sin habérselo propuesto el sistema financiero, o sea, no se levantaron los bancos a decir, bueno, ¿cómo vamos a cobrarle más a las mujeres? No, sino que cuando hacían los estudios de crédito, la mujer salía más costosa, entonces le cobraban más intereses. Pero ¿por qué creen ustedes que una mujer puede salir más costosa para un banco? ¿Qué es lo que puede hacer que se pueda ser considerada como más riesgosa? Perfecto. Salarios, empleabilidad. Muy bien. Entonces, si históricamente los hombres han ganado un salario más alto que las mujeres, pues históricamente ellos van a ser percibidos como mejor cliente porque tienen mayor capacidad de pago, ¿sí? Tienen trabajos más estables. Entonces, sin habérselo propuesto por una variable económica y social,
estamos teniendo un efecto en intereses bancarios, haciendo que el producto sea más difícil de adquirir para las mujeres. Pero hay otra cosa que es interesante, y es que cuando uno mira el comportamiento crediticio de hombres versus mujeres, descubre que las mujeres son más juiciosas cumpliendo con sus obligaciones, pagan más a tiempo, se cuelgan menos en la cuota, incluso en las diferentes tipologías de producto. Entonces ahí uno empieza a cuestionarse, ¿será que por unas variables externas sociales y estos sesgos que no estoy considerando como sesgos relevantes, porque entonces la mujer se va a embarazar, entonces mejor no la contrato, le hago un contrato a término fijo para poderla sacar y bueno, todo esto, entonces le estoy generando como estas barreras adicionales que están teniendo este efecto dominó en este producto en particular? Entonces ahí ya la pregunta sería, ¿qué podría hacer el banco con esto? Y pues hay muchas oportunidades y muchas aproximaciones alrededor del tema que pues ahorita estamos trabajando con entidades financieras, pero pues se los dejo para que lo piensen desde otros matices y desde otras líneas de servicio o de producto. Entonces, para poder levantar estos datos, que yo les digo son tanto cuantis como qualis, ahorita les mostré datos cuantitativos, o sea, data que soporta un proyecto. Digamos que en este caso podríamos estar trabajando con un proyecto de sector financiero o con un proyecto de sector inmobiliario, donde estas mujeres necesitan ir a recibir crédito, pero las están castigando más. Entonces, como yo diseño un producto inmobiliario con capacidades de pago diferenciales, y ahí empiezo a crear la solución. Pero yo también puedo analizar la información mucho más a fondo. Entonces, para las personas que están conectadas, que conocen el mundo de diseño de servicios, saben que hay una herramienta típica del mundo del service design o del diseño de servicios que se llama el Customer Journey, que se usa para mapear en el tiempo la experiencia de las personas que viven un servicio. En este caso en particular, nosotros hicimos el Customer Journey, pero lo llevamos a un siguiente nivel. Hicimos una herramienta que lo que hace es contrastar historias. Entonces, en este caso, por ejemplo, hicimos un análisis para una empresa de seguros donde estábamos viendo un producto de seguro enfocado en la maternidad. Y cuando hicimos el análisis, nos dimos cuenta que debíamos contrastar la experiencia de mujeres y la experiencia de hombres, ambos en el proceso de paternar o maternar. Y encontramos muchos vacíos en oferta de producto enfocado en hombres. Y ustedes dirán, ¿pero cómo? ¿Por qué me estás pidiendo que le cree productos a hombres si son las mujeres las que maternan? Que pues han sido preguntas que me han hecho. Y la respuesta es, parte de los retos a los que nos hemos enfrentado de manera sistémica en estos proyectos es que se asume que las mujeres tienen un rol, en este caso en esa familia, y los hombres tienen otro. Entonces, si yo sigo creando productos que apoyen la maternidad exclusivamente, no estoy dándole herramientas a los hombres para que puedan moverse de este rol alejado de la crianza. Pero si yo creo productos y servicios que fortalezcan el rol de paternar, la mujer va a poder desligarse un poco de ese rol en el caso de que lo desee, porque no está mal la mujer que quiera maternar y quiera estar 100% en su casa. También lo importante es que sea una opción, que no sea la única opción. Y cuando yo creo esos productos para el otro lado de la moneda, estoy como desenredando esta pita que genera estos sesgos sociales y demás. Incluso desde los nombres, incluso desde cómo socialmente se ha considerado que el hombre no sabe cargar un bebé. Entonces encontramos eso mucho en el análisis. Y cuando hacemos el journey contrastado, identificamos los momentos de la experiencia, en este caso de maternar y paternar, y empezamos a encontrar los momentos que solo pasan para uno o solo pasan para el otro, y ahí descubrimos oportunidades de intervención para diseñar productos y servicios. En ese proceso, pues volviendo al sector financiero, hemos descubierto, por ejemplo, cuando hicimos también journey contrastado, mujeres, hombres, vimos que las mujeres em, cuando ahorran y están en determinado momento de su vida, es decir, estoy hablando de mujeres que hacen parte de familia y son mamás, digamos aún, en este proceso, estas mujeres, cuando hacen ahorros, vinculan mucho su ahorro al crecimiento de su familia. Entonces, ahorro para la educación de mis hijos, ahorro para la casa de la familia. Pero es muy pequeño el caso donde dicen ahorro para mí como individuo. ¿M? Y pareciera que si lo hicieran, como que se sienten culpables cuando cuentan la historia, porque quieren estar ahorrando para el núcleo, no para ellas. Y eso demuestra algo interesante y es que llega un punto que igual la familia, pues digamos, muta. Entonces, estos hijos ya no están en casa, ya no dependen del ahorro de mamá. Y entonces, pues, ¿qué pasa con la relación y el ahorro? O sea, cómo estas mujeres aprendieron a ahorrar no para ellas, sino para otros, cuando los otros no están como ahorro ahí. Y entonces ahí es donde empiezan a aparecer oportunidades nuevamente asociadas a productos, en este caso producto financiero, sobre cómo yo teniendo en cuenta que existe este sesgo que más se han generado, ¿no? De yo debo es ahorrar para otros, no para mí.
cómo desenredamos eso y les damos herramientas para que se sientan confiadas queriendo ahorrar para ellas. De pronto no el 100%, pero voy a poner un ejemplo que siempre pongo y es, ¿qué pasaría si yo cada vez que ahorro 10 pesos para mi hijo, ahorro uno para mí? Y en ese momento creo un proyecto y un producto que es afín a lo que ella quiere crear y construir, que es solidez en su familia, por el mismo tiempo le voy dando herramientas para sentirse cómoda con el proceso de ahorrar. Listo. Entonces, cuando ya tengo información, tengo estos datos, cualis y cuantis, paso ya a ver cómo está la compañía para abordar estos proyectos. Entonces, ahí empiezo a ver cómo están las declaraciones de la organización. Entonces, cómo está la cultura, es decir, tengo valores asociados a la inclusión o no, cómo está la política, hay algo escrito oficial que dice que en esta compañía debemos lograr, dónde está, cómo está escrita. Tenemos un departamento, un rol, una entidad interna, externa, que lidere estos proyectos. ¿Cómo estamos en equipo? ¿Hay representatividad? No hay. Por ejemplo, las personas que diseñan estos productos financieros son principalmente hombres, entonces de pronto por eso no están considerando estas variables. Y hemos hecho una declaración oficial de audiencia, en algún lugar dice queremos llegarle a más mujeres o queremos llegarle más a población LGTBIQ+, o a personas que naveguen en el género o a personas con capacidades diferenciales. Se ha declarado en algún lugar. Y si no, pues ahí es cuando uno empieza a cuestionarse y decir, bueno, deberíamos meter esta patica en esta política, deberíamos cuestionar la representatividad de las personas que diseñan estos productos, si este proyecto llegara a salir realidad, ¿quién lo tomaría? ¿Cómo está constituido el departamento? ¿Hay unas células de trabajo? ¿Quién es el responsable? ¿Todo está en talento humano? ¿Todo está en sostenibilidad? ¿Cómo es este organigrama que acompaña estos proyectos? Y una vez hice este barrido y tomé decisiones, paso al siguiente. Entonces, miremos un poquito ese barrido interno. Digamos, si yo estuviera analizando equipo, podría mirar inicialmente, volvamos al ejemplo del producto financiero, que las personas que están tomando decisiones sobre cuántos intereses cobrar o cuáles son las características de este producto financiero son mayoritariamente hombres, ¿sí? Y yo podría ahí preguntarme, ¿y por qué? Entonces tenemos una herramienta que se llama sesgos de inclusión laboral, que digamos es algo que existe en la literatura y me hace cuestionar si, por ejemplo, el sesgo existe porque tengo un sesgo de maternidad. Entonces digo, no, si yo contrato más mujeres en la toma de decisión de productos financieros, voy a tener mucha rotación porque las mujeres se embarazan y entonces se van a ir y va a bajar la productividad del equipo. Pues sí, pero los hombres también embarazan a sus mujeres, entonces ellos también deberían ir y cumplir su rol de paternar. Entonces ahí empezamos a encontrar como que de pronto el problema no es el sesgo de maternar, sino de todo lo que construyo alrededor para que el sesgo no se siga, digamos, intensificando, sino que creo otro tipo de atributos y herramientas para romperlo. O el sesgo de afinidad, y es, pues yo soy hombre, me llevo mejor con hombres, voy a contratar más hombres. Y así, entonces lo que hacemos es ver cómo estamos en representatividad y después analizamos si el número está bajito, ¿por qué? Y cuáles son los sesgos que están relacionados con esto. Y esto, digamos, conecta, digamos, con la percepción de los roles y de las capacidades que tenemos todas las personas para poder participar en un proyecto. Les quiero mostrar este ejemplo en particular. Women make up just 11% of the UK's engineering workforce, and only 20% of A-level physics students are girls. Inspirational women can help encourage more girls to become engineers in the future. Hello? Hi kids, how are you? I've got a question for you guys. What do you think an engineer does? The person who builds stuff. They even help to make this car here. Wow. Yeah. Love that. Would you be able to draw me a picture of the engineer that helps to make this car? Oh. That's mine. The kids, I really want to see your pictures. Are you okay to tell me a little bit about them? I've drawn an old man, a boy. He's an old man. His name called Bob. Why have you drawn a man? Because he's old. Girls don't make cars. Maybe because they don't like getting dirty. Because it's like not strong. And what would you guys say if I told you that I was one of the engineers that made this car? I would run out of this room. I don't think so that you made it. Well, you can run out of this room because I engineered this car. It's the man who made the car. It's me. Do you think that's cool? More women should definitely do engineering. When Charlotte told me she was an engineer, I thought it was amazing. It's super cool. Girls and boys can be engineers. Maybe when I grow up, I'll be an engineer. At Jaguar Land Rover, we're inspiring the girls of today to become the engineers of tomorrow.
Bien, y aquí voy a hacer una pequeña traducción en caso de que alguna persona haya necesitado como aclarar algunas ideas. Y al final consiste en una persona que es mujer, que va y habla con dos chiquitos o tres y les pregunta, bueno, este carro existe, es súper chévere, ¿cómo lo ven? ¿Les gusta el carro? Y después le pregunta, ¿ustedes a quién se imaginan detrás de la creación de este carro? ¿Quién lo creó? Píntenlo, por favor. Y lo que pasa es que todos, tanto niños como niñas, pintan un hombre. Y después ella les pregunta por qué. Ellos dicen, no, porque los hombres son fuertes, porque las mujeres no hacen carros. Y después ella les dice, ¿qué pasaría si yo les dijera que yo soy parte del equipo que diseñó y creó este carro? Y ahí hay como un tema un poco de reconocimiento de sus propios sesgos sin tanto análisis de Dios. Hay una de las niñas que dice, si eso es cierto, me saldría ya mismo de esta habitación. O sea, sintió vergüenza. Y ella misma es la que al final dice, tal vez voy a convertirme en ingeniera después. Entonces, esto es importante porque cuando uno habla de equipos y habla de representatividad, más allá de lograr la cuota y que haya más hombres, más mujeres que hombres, el fin de esto, más que hombres, mujeres, es diversidad, porque cuando yo tengo representatividad en esos equipos, los equipos que toman las decisiones, que diseñan los carros, que diseñan los productos financieros, que diseñan las píldoras para determinada dolencia, van a estar pensando también en las dolencias propias y ahí va a haber como voz de las diferentes audiencias en la conversación. Entonces, ahora sí me gustaría leerlas y leerlos y saber qué pensaron, qué sintieron cuando vieron este video. Caso real. Soy ingeniera y en las aulas muchos docentes aún forman en sus clases mixtas, refiriéndose a los y las estudiantes como ingenieros. Y cuando hablaba de medidas nos decían, cuidado de expresarse con cm porque son las costureras las que usan esa unidad. Nosotros hablamos de milímetros. Evelyn, cuando yo he analizado mucho los temas de representatividad de equipos, he visto mucho el caso de mujeres en carreras STEM, o sea, ciencia, tecnología, matemáticas, y salía mucho el tema de que profesores en clase usaban referencias de sesgo de género para dar la clase. Entonces decían, imaginémonos una cocinera que va a alzar una freidora e imaginémonos un hombre que va a alzar un carro. ¿Quién lo podría? Y entonces hacen los cálculos y todo esto, pero se usan ejemplos de análisis que parten de sesgos de género. Ahora, siento que esto que estás diciendo acá es interesante porque además están hablándole a todas las personas con una unificación del lenguaje, donde se asume que todos son hombres. Y me gusta esto porque en un discurso típico de lenguaje me dirían, ah, pero la RAE ha dicho que cuando estamos en plural, pues se habla en masculino. Pero en realidad no debería ser así, porque todas las personas deben ser parte de la conversación. Y no sé si han dado cuenta, pero es un esfuerzo muy grande en hablar de las personas usuarias, que es parte un poco como del gran descubrimiento en Áptica, y es que siempre hablamos de los usuarios. Entonces yo le digo, vamos a crear este seguro para el usuario. Va a pasar muchas veces que en la cabeza de las personas que están teniendo esta conversación va a aparecer un usuario masculino. Y no me malinterpreten, yo no tengo nada en contra de los hombres. Está buenísimo que haya hombres en la población. El 48% de la población son hombres, pero estamos dejando por fuera la conversación del 52% de la población. Entonces, cuando yo hablo con un lenguaje incluyente, como decir las personas usuarias, empiezo a abrir la mente y de que a estas personas les duela un poquito la neurona a la hora de hacerse el imaginario del típico usuario hombre masculino heteronormativo. Y ya para cerrar, tenemos la oferta, que es la última parte de la esfera, y aquí lo que miramos es, bueno, ¿qué estamos diseñando? ¿Qué estamos ofreciendo para este proyecto? ¿Qué procesos, qué productos y servicios? ¿Cómo está nuestro ecosistema con respecto a este producto? ¿Cómo es el conocimiento de las personas que trabajan dentro y fuera de mi organización alrededor de esos temas? ¿Y cómo me estoy comunicando? Y ahí tenemos también diferentes herramientas. Tenemos una que se llama Entre líneas incluyente, donde lo que hacemos es analizar textos. Entonces, digamos, si yo analizara un texto escrito por tal vez este profesor o profesora que tú estás mencionando, Evelyn, de pronto él hablaría todo el tiempo ingeniero, ingeniero, ingeniero. Entonces, lo que hacemos con esta herramienta es entregársela a las personas y pedirle que subrayen de rojo donde no se sienten representadas en el texto. Y aquí, pues, traje un ejemplo muy chiquitín de un producto financiero que habla de un tarjetaviente. Pasa mucho en el mundo legal, como el contratante, el arrendatario, como si las mujeres no contratáramos, como si las mujeres no arrendáramos. Y nuevamente, alguno podría decir, Angélica está siendo muy extremista, entonces yo por esto no diría, voy a acusarte de excluyente, ¿no? Pero sí quisiera tener una conversación segura y poderte contar
que tal vez cuando estamos leyendo esto no nos sentimos representadas. Y les voy a mostrar un ejemplo muy sencillo de mi vida cotidiana. Esta es una cajita que yo uso para meditar y tiene tarjetitas de diferentes tipos. Y las tarjetas hablan en masculino todo el tiempo. Entonces, soy un hombre poderoso, oigan, y yo leo esto y estoy meditando y me desconecto de la meditación inmediatamente porque es como, no, no soy un hombre poderoso. Yo me reconozco una como mujer y quisiera que esto hablara de manera general, por decirlo así. Es más difícil, claro, lo más fácil es hablar en masculino generalizado, pero cuando yo hago el esfuerzo, les prometo que las personas se sienten incluidas. Y para eso, pues creamos otra herramienta que se llama la guía del lenguaje, que va poniendo ejemplos sobre qué adverbios, qué pronombres, cómo se puede construir para que todas las personas que lean el contenido sientan que hacen parte de la información. Y aquí pues les muestro un ejemplo de un proyecto que hicimos con un banco, donde estábamos revisando sus formularios y nos dimos cuenta que salía el trabajador independiente, la empleada doméstica, un poco como el ejemplo de Evelyn. Entonces le dimos toda la vuelta y pues dejamos de tener estereotipos típicos de quién se dedica a qué, sino lo abrimos a la conversación para que todas las personas se sintieran incluidas en el proceso. Aquí tengo otro ejemplo también que tiene que ver con el mundo de retail y era una compañía que había diseñado como línea de ropa y de vestuario solo para hombres. Había nacido como una compañía para hombres, pero en el camino abrieron la línea para mujer. Y tenían los racks, o sea, los ganchos donde cuelgan la ropa separados. Entonces, esta es la parte de hombres, esta es la parte de mujer, pero no lo decían, simplemente ellos lo dividieron. ¿Qué pasaba? Que había hombres que iban al rack de mujeres y se probaban la chaqueta, les gustaba y se la compraban. Cuando llegaban a su casa, sus parejas o alguien les cuestionaba y decía, oye, pero aquí esto es de mujer. Entonces, la persona, a pesar de que le ha quedado perfecta la chaqueta, la tomaba y la devolvía y decía, me vendiste un producto que no es para mí. Lo cual es muy interesante porque ¿qué significa que sea para mí? Entonces empezamos a ver qué pasaría si creáramos prendas que desde la comunicación dicen que no tienen género, porque la prenda inicialmente sí está pensado en la ergonomía femenina, pero hay algunos hombres más petit que les va mejor ese producto. Entonces, en ese sentido, decidimos cómo acompañar el producto con esta prenda no tiene género. Y ya para hablar un poquito de accesibilidad, les traigo este ejemplo que también me parece súper interesante. This commercial was designed with audio description for people who are blind or partially sighted, so more people can experience it. A red-haired woman holds a white cane and feels her way down apartment steps. She strolls past a man scrubbing his vintage sports car. Love the music, Greg. Morning, Marjorie. Good morning. Marjorie tilts her head. What's that sound? A shopping cart? Hey, Marjorie. It's her friend on a skateboard. Hey, Marcus. Nearby, kids play soccer. Marjorie steps into a tiny cafe. Hey, Marjorie. Hi, Mayuki. Vanilla latte, please. Okay, 450. Someone shuffles impatiently behind her. Marjorie isn't flustered. Her cards used to feel the same, but touch cards from MasterCard have distinct notches for debit, credit, and prepaid. She feels a half hexagon, her credit card. She taps a terminal and takes her latte. Thank you. She steps outside and strides away from us. Touch cards appear, each with a distinct notch. Introducing Touch Card by MasterCard. Because a world designed for all of us is priceless. The word priceless comes up next to the MasterCard logo. ¿Qué piensan que sienten? ¿Qué percepción les da este producto? ¿Les gustó, no les gustó, los inspiró? No. Angélica, ¿Sí? mucho gusto, mi nombre es Diego, soy de Popayán. Hola. Bueno, mira, yo soy diseñador gráfico, pero he tenido la oportunidad de trabajar con proyectos de empoderamiento y autonomía económica. Y cuando yo veo estos proyectos, pues yo te hice una pregunta y era que para ustedes, ¿cómo han identificado como la cultura de la equidad de género? Porque los proyectos que yo encuentro o que yo he trabajado cuando se diseñan productos, las mismas mujeres tienen muy claro los problemas de machismo, pero no tienen muy claro sus conceptos en torno a la equidad de género.
Y entonces a veces se generan esos sesgos que, pues, analizando lo que tú presentas, pues veo que hace que influya en los procesos de desarrollo de un producto o un servicio. Y me puse a pensar si existía una pirámide de sesgos en torno a estos procesos inclusivos. No sé si fui claro. Voy a resumir. Entonces, sí, definitivamente hay muchas, o sea, las mujeres también tenemos muchos sesgos. Voy a poner un ejemplo mío. Yo no he sido mamá y tengo muchos sesgos desde la maternidad porque no sé qué es que otro ser dependa de ti para alimentarse, por ejemplo, al principio. O no sé qué es esta sensación de, no sé, tener que extraerte la leche porque físicamente te duele. Como no he vivido eso, cuando he diseñado hotelería, pues no he pensado en crear la neverita especial para las mujeres que tiene que extraerse la leche. Entonces, lo que buscan este tipo de metodologías que estoy presentando yo es de manera muy amable mostrar los sesgos y a partir de eso, como equipo, tomar las decisiones. Entonces, yo esos proyectos no los hago solo con mujeres o no los hago solo con hombres, los hago con equipos diversos para que si las mujeres están viviendo el sesgo y no lo han visto, lo puedan evidenciar y que los hombres definitivamente, digamos, puedan abrirse a la conversación. Listas de sesgos hay muchas, o sea, si tú buscas en Google te van a salir un montón. No sé si una pirámide como tal, pero lo que hace bonita la metodología es que los centra en un proyecto, en una industria, en un contexto. Y de esta manera, pues, es un insumo de inspiración mucho más puntual a la hora de intervenir los productos y los servicios. No sé si respondí tu pregunta. Voy a continuar. Si quieres, hablemos por el chat, que es No, más gracias. fácil para mí la conversación. Gracias. Listo. Entonces, vamos a continuar con el contenido que les traemos para hoy. Y de pronto algunos de ustedes se podrían estar cuestionando, bueno, ¿cómo me podría convertir en una persona que diseña servicios incluyentes? Entonces, a partir de eso, en Naptica hemos creado un producto que es una academia de diseño que hemos titulado Academia de Diseño Incluyente de Productos y Servicios. Y lo que queremos es que todo lo que les acabamos de mostrar se pueda volver un contenido que ustedes, digamos, interioricen con herramientas prácticas asociadas a un proyecto en particular. En ese sentido, ustedes van a poder diseñar productos, servicios y estrategias con pues, diferentes frentes de género, sexualidad, accesibilidad. Van a poder tener apertura a nuevos mercados, van a poder hablar con propiedad sobre la diversidad y van a tener además una red de personas, que son todas aquellas que hicieron parte del programa, que se van a querer vincular a esta formación. Entonces, ¿cómo funciona? Tenemos 5 componentes que la hacen exitosa. Son 10 sesiones teórico-prácticas que voy a dictar yo. Cada sesión dura 2 horas. La primera parte es teoría, la segunda parte es práctica. Después vamos a tener un proyecto transversal. Entonces, mientras aprendemos, hacemos con ese proyecto que se les va a entregar en la sesión. Además de esto, vamos a acompañar la sesión con 4 seminarios de personas expertas en diferentes temas como interseccionalidad, y diversidad en general que nos van a permitir aterrizar los conceptos de manera mucho más contundente. Vamos a tener también unos videos pregrabados hechos por mí que tiene profundización en la metodología y vamos a acompañar el ejercicio con un toolkit de servicios incluyentes. Nosotros ya creamos uno para el mundo del legal design, para diseñar servicios legales, que se ve así. Estamos creando en este momento ya en producción el de inclusión. Y el programa empieza el 17 de julio, termina el 18 de septiembre y las clases serán de 2 horas, como ya les conté. Arrancamos de 6 a 8, nos veríamos todos los miércoles y los seminarios, que son de estas personas adicionales, serían los martes. Todo esto es Hora Colombia. Tenemos 3 cupos con descuento y pues en este momento el producto está en 2.400.000. Si reservan el cupo ya, te podrían ahorrar unos 200.000 pesos, lo cual es importante. Y no es solo esto, por primera vez queremos que las personas nos conozcan desde antes. Entonces las personas que logren comprar el producto ya antes del viernes 31 tendrían 2 horas de consultoría personalizada en temas de innovación. Y tendrían también acceso a herramientas digitales de pensamiento, diseño y diseño de servicios que ya se han venido construyendo por parte de Aptica. Entonces, la persona que los acompañaría en todo ese proceso de venta se llama Nicole, que ya pues, ha acompañado a varias personas que ya están inscritas. Y aquí Felipe Borbón les acaba de compartir el link para que se puedan conectar con Nicole cuando quieran. Así que, pues, me gustaría preguntar qué piensan, qué sienten, cómo ven esta oportunidad de formarse en los temas y poder hacer proyectos de esta naturaleza. Hola, buenas noches. Hola.
Bueno, pues en mi caso, la verdad sí he estado como consultando mucho la página y sí tengo como muy latente el deseo de poder capacitarme con ustedes, pues por la amplia trayectoria y la forma en la que llevan a cabo esas capacitaciones. Sin Ujú. embargo, en mi caso estoy como en un conflicto porque estoy en ese punto de que no sé exactamente cómo direccionarme de lo que les comentaba en mi trabajo de tesis. No sé qué posibilidad hay de pronto de una asesoría chiquitica de pronto de cuál de los programas que ustedes ofertan podría ser más conveniente en mi caso. Claro, cuadra una cita con Nicole y Nicole te guía en el proceso. Vale, muchas gracias. Vale, con gusto. ¿Alguien más? O por el chat, si quieren hablar, bienvenidos, pero si quieren hacer preguntas, comentarios sobre qué piensan, qué sienten, cómo ven el producto, les gustó la información. La información que mostramos hoy es como muy base de todo lo que veríamos. La esfera la desagregamos y la vemos en diferentes partes de la etapa. Entonces también es interesante cómo se conecta el proyecto con la esfera, que es la parte teórico-práctica. Entonces, a Claudia le gustó mucho. Claudia, escríbele a Nicole, toda esa parte de pagos y demás lo podemos organizar. Digamos que el foco de esto no es el ingreso, obviamente pues toca cobrar porque más hay que pagarle a los facilitadores, es más el gusto de compartir. Entonces escríbele a Nicole y vamos agendando espacios para acompañarte en las opciones de pago. ¿Quién más? ¿Quién más tiene preguntas, comentarios, sugerencias también? Em, la percepción para mí es muy importante porque, pues nada, es ver también el impacto que tienen estos contenidos en las audiencias. ¿Qué sienten? ¿Qué piensan? Buenas tardes, Angélica. Hola, ¿qué tal, Nelson? ¿Cómo estás? Bien, 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 gracias. Cuéntamelo. Interesante esta nueva propuesta y la forma en que estás orientando esta capacitación. Sí. Más que pregunta, lo que acá era como, Nelson, ah, ¿será que podrías escribirme el comentario en el chat porque te siento un poquito cortado? Entonces me está quedando difícil oírte. Si lo escribes en el chat va a ser más fácil. Gracias. ok, Eh, ya escribe si todas las clases son virtuales. Sí, la respuesta es sí, pero la última clase la quisiéramos hacer presencial, entonces la hacemos presencial y todas las personas van y entregan su proyecto y tenemos ahí como unos jurados que reciben el proyecto y dan retroalimentación. Entonces, así lo haríamos. Carolina Tascón, ¿es necesario tener ya experiencia en diseño de servicios? No, para nada. Nosotros ya hemos formado con esta metodología a personas dentro de compañías y no necesariamente son del área de servicio. Entonces, en ese sentido, digamos que puedes trabajar desde tu expertise. Es más, la diversidad en el conocimiento nos robustece mucho el proyecto. Em, Listo. Claudia dice, me parece válido el tema de salir un poco de mujer y hombre, además de la no polarización, siento que es más de información. Total, la idea es tener las herramientas para poder aproximarnos al proceso. Bueno, muy bien. Entonces, Nelson, no sé si vas a compartirnos tu comentario por el chat o vamos a parar aquí. Ok, creo que perdimos a Nelson. Entonces, a todas las personas que se conectaron, muchísimas gracias por su interés en nuestros contenidos. Vamos a seguir diseñando servicios con visión incluyente. Ahorita vamos a empezar uno muy bonito en una compañía de retail que nos tiene muy emocionados. Entonces, les vamos a estar compartiendo. No se pierdan de nuestra información en nuestros canales como Instagram y LinkedIn. Y pues aquí estamos para ustedes. Que tengan una linda noche. Gracias a todas las personas conectadas. Que estén muy bien. Chao, chao.